Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a mi canal Fe y Amor con el pastor Domingo Sosa. En esta hora te presento una preciosa historia de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amado, si no has escuchado la historia de Jesús y Zaqueo, pues esta historia es para ti. La palabra de Dios registra que Jesús estaba predicando el Evangelio, porque Jesús no se detenía muy fácil de predicar el Evangelio. Ahí lo enseña que predicaba en las aldeas, predicaba en el desierto, predicaba en la sinagoga. A las personas que no les gustan ir a la iglesia, pues esto es para ti, porque Jesús predicaba en las sinagogas. Y la sinagoga eran las iglesias de aquel tiempo, los templos donde se adoraba a Dios, porque la Biblia dice que hay que adorar a Dios. Pero mientras Jesús estaba predicando en la sinagoga, al aire libre, las personas los buscaban, las personas que tenían necesidades. Muchas personas estaban enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Muchas personas querían conocer a Jesús. Los niños venían donde Jesús para conocer a Jesús. Las mujeres venían donde Jesús, y dice la Biblia que le servían las mujeres, amado. Pero había un hombre que tenía una necesidad, un hombre que se llamaba Zaqueo. Su nombre quiere decir saqueador. Era un cobrador de impuestos, era una persona que trabajaba en el gobierno. Y hay personas que, a la voz del Señor Jesucristo, que con esta posición como Zaqueo cobraba de más a los impuestos, amado. Pero Zaqueo tenía religión, pero no tenía a Dios. Una persona puede ser religioso, pero no conocer a Dios. Muchas personas que se les predica el Evangelio, muchas veces se rebalan diciendo: yo soy de X religión. Pero el día que Jesucristo venga, Jesucristo no viene a buscar personas religiosas. Jesucristo viene a buscar personas que se hayan arrepentido, personas que antes de acostarse oren, personas que después que se levantan oran, personas que lean la Biblia, personas que vivan un evangelio completo. Jesucristo no predicó religión alguna. Jesucristo simplemente predicaba el evangelio que su Padre le entregó. Y la Biblia dice que Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía porque su tamaño era pequeño de estatura. Y había muchas personas, no lo dejaban pasar, no tenía la fuerza suficiente para romper la fila, para romper el panorama de personas para acercarse a Jesús, amado. No sé qué te está perturbando, que no te deja acercarte a Jesús. Quizá tiene vicio de alcohol, de cigarrillo, tú que estás viendo este video. Quizá tiene más de una esposa o compañera o concubina. Amado, quizás tú mismo en tu propia mente encuentras que no puedes porque dice que el camino de Dios es un camino estrecho. Amado, realmente la palabra de Dios enseña que el camino de Jesucristo es un camino estrecho, pero ese es el camino de la vida eterna. Más bien dijo Jesús que el camino ancho son muchos los que van por él, pero es un camino de muerte, amado. Y la palabra de Dios nos enseña que el mejor camino es el camino estrecho, donde solo cabe usted y Dios, amado. Pero Zaqueo tuvo una idea. Jesús iba a pasar por un lugar y Zaqueo se adelantó, se subió a un árbol sicómoro, un árbol frondoso, a la voz del Señor Jesucristo, y esperaba allí a Jesús que pasara por debajo del árbol. Pero cuando Zaqueo está encima de aquel árbol, Jesús viene con la multitud. Antes que Zaqueo llamara a Jesús, ya Jesús sabía que Zaqueo estaba ahí en ese árbol. Antes que usted piense en Dios, ya Dios te conoció. Desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que los salvos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero también Cristo dice en su palabra: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Amado, usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que desprenderse de las cosas que le atan en el mundo, de las cadenas del maligno, y venir a los brazos de Cristo para que sea libre de Satanás. Porque la Biblia dice
Primera de Juan, capítulo 3, que el que practica el pecado es del diablo, pero que el Hijo de Dios, amado, ha venido para deshacer, enseña la Biblia, las obras del maligno. Y Zaqueo está allí luchando con estas cadenas que venía arrastrando. Y cuando Zaqueo está esperando que él va a llamar a Jesús, Jesús lo llama a él. Y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que proceda yo en tu casa. Amado, Zaqueo escuchó la voz, descendió del árbol. Pero hay personas que Jesús lo está llamando y no descienden del árbol, se quedan encaramados en el árbol. Aleluya, amado. Hay personas que están encaramados en el árbol de la juca, de la droga, en el árbol de la fornicación, de la prostitución, de la borrachera, en el árbol de la música circular del mundo, música, amado, que no viene de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Personas que están subidas en el árbol de la brujería, en el árbol del mundo, amado, del pecado, en el árbol, alabamos al Señor Jesucristo, de la maldad, de un corazón entenebrecido. Pero tú que me escuchas en esta hora, es momento de ser libre a través de la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia, amado, Jesucristo pagó por nuestra vida eterna en la cruz del Calvario, por toda la humanidad, pero no toda la humanidad se va a salvar, porque se van a salvar los que vienen a Cristo. Ahí le dice, Marcos 16:15, vayan por el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Amado, la palabra de Dios es clara y precisa. Zaqueo estaba para ser condenado, tenía religión y estaba perdido. Pero Cristo le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amado, es necesario que Jesús pose en tu casa. Es necesario que Jesús pose en tu corazón. La casa puede ser física, puede ser también tu cuerpo, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Es necesario que Jesús entre en tu corazón. Antes que Jesús entrara a la casa física de Zaqueo, ya Jesús había entrado en su corazón. Ya Jesús estaba rompiendo toda cadena del maligno, toda fuerza entenebrecida. Y Zaqueo se alegró, cambió el rostro. ¡Ay, santo! Y Jesús entró a la casa de Zaqueo. Los discípulos estaban allí, las personas que estaban con ellos en la casa de Zaqueo. Imagínate, los vecinos de Zaqueo, los amigos, personas que posiblemente nunca había visitado a Zaqueo, estaba allí en su casa. Oh, amado, cuando Cristo entre en tu corazón, entre en tu casa, personas que nunca han venido a tu casa van a ir buscando una palabra de Dios. Personas, amado, que el enemigo tiene encadenado, van a ir a buscar la oración para que se rompan las cadenas, para que las malicias sean destruidas. Y Zaqueo le dice a Jesús, si he robado algo a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Y de mis bienes, la mitad voy a dar a los pobres. Amado, hay personas que tienen mucho dinero. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y no es malo, siempre y cuando el dinero no sea conseguido de una mala forma. No es malo ser rico. En la Biblia aparecen muchos hombres que eran ricos. Abraham era un hombre rico. Job era un hombre bastante rico. El problema está, amado. David era un rey, tenía mucho oro. Salomón por igual. El problema está, amado, que mientras más tiene, mejor tiene que saber manejarte en Dios. Porque posiblemente Dios te ha prosperado, te ha bendecido para que deje caer algo a los demás. Pero hay personas que no dejan caer nada. Hay personas que no le gustan ayudar a los demás. Pero si Dios te ha prosperado y te ha bendecido, según tu prosperidad tiene que dejar caer algo. Todo el mundo tiene que dejar caer algo. Según Dios le provee, según la necesidad de los demás, amado. Zaqueo comenzó a dejar caer lo que por mucho tiempo
estaba, alabado sea el Señor, sosteniendo que ya no le pertenecía. Estaba cobrando de más, ay santo, pero ahora comenzó a dejar caer, ay, 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 ay. Tiene que aprender a dejar caer cosas, tenemos que aprender a dejar caer cosas en nuestras vidas, cosas que no nos ayudan para bien. Alabado sea el Señor Jesús. Hay prosperidad que no añade tristeza. La prosperidad que viene del Dios del cielo no añade tristeza. Pero la prosperidad que no es de Dios añade tristeza a esa alma, a esa vida. Gente que son muy ricos, no tienen felicidad. Muchas personas que son muy famosos se han quitado la vida con píldora. No han encontrado muertos en su apartamento, amado. Entonces, a la voz del Señor Jesucristo, la felicidad no está en el que más tiene. La verdadera felicidad está en Dios. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, amado. Jesucristo trae paz para siempre. Jesucristo dijo, hay riqueza sin fin en el cielo. Mientras Zaqueo dejaba caer, Eva Jamao iba prosperando del banco del cielo. Oh, vas a jamar. Mientras Zaqueo se iba despojando, los demonios iban saliendo, aquellos demonios de robo. Amado, recuerdo a aquel varón llamado, la voz del Señor Jesucristo, Judas. Judas era un apóstol. Judas hizo muchos milagros. Judas ganó muchas almas para el reino de los cielos. A la voz del Señor Jesucristo. Tenía un ministerio muy poderoso. La Biblia dice que era un apóstol. El apostolado es el ministerio más poderoso que aparece en la Biblia. Dios hacía milagros extraordinarios a través de los apóstoles. Pero Judas, aunque Dios lo usaba, sustraía, robaba de la ofrenda y de los diezmos que traían a Cristo, a la voz del Señor Jesucristo. Amado, porque una cosa es los dones y otra cosa es, amado, tú como creyente. En la Biblia aparece el profeta joven y el profeta viejo. El profeta joven, Dios le dio una misión para que vaya y le hable a un rey llamado Jeroboam. Y el profeta joven le da una palabra y le dice que a esas personas que están quemando incienso en ese lugar, ahí van a quemar también los huesos de ellos, y que como señal se iba a desparramar aquella ceniza. Pero el rey Jeroboam enderezó su mano y la mano se le secó. El poder de Dios le secó la mano, se la puso flaca, se la puso ñeca, amado. Y luego que vino aquel profeta joven, lleno de hazañas en Dios, Eva Jamao, el poder de Dios estaba con él. Después que vino glorioso, vino como un gladiador. Entonces el profeta viejo lo engaña. Y la Biblia dice que Dios habló a través del profeta viejo. Amado, eso quiere decir que la palabra de Dios se cumple, pero el profeta viejo era mentiroso. El profeta viejo, en su mentira, se vio quién era él. Pero el don que había en él, amado, el don es un regalo de Dios. Judas era un apóstol, tenía sus dones de apostolado. Los milagros estaban, la gente se salvaban, pero él delató quién era él, un ladrón. Y la Biblia dice, los ladrones no entran al reino de los cielos. Y Judas estaba robando, Cristo lo sabía, pero Cristo le daba la oportunidad. Pero Judas nunca se volvió a arrepentir. Entonces, amado, indignamente se comió la cena, el pan y el vino. La Biblia dice, el que come la cena del Señor indignamente,
juicio y maldición acarrea para sí. Aquello fue lo último que Judas pudo hacer. Se comió el pan y el vino y dice la Biblia que el diablo entró en él y fue y vendió a Cristo. Luego fue y se ahorcó después de haber tirado las monedas en el templo, pero los fariseos no quisieron aceptar la moneda. Amado, Dios te bendiga en esta precioso momento. La palabra de Dios es lo más hermoso que hay. Quizá tu vida pasada ha sido como la de Zaqueo, amado, pero hoy es necesario que Jesús pose en tu corazón. Quizá en tu vida pasada no le diste lo más importante a Dios. Amado, quizá te fuiste al mundo, quizá eras cristiano, tú que estás viendo este video, te fuiste al mundo por mucho tiempo, pero hoy es tiempo de volver a los brazos de Cristo. Hoy es tiempo de ir a una iglesia evangélica que predique el evangelio completo. Amado, Dios te bendiga en esta hora. Si quieres entregar tu vida a Jesucristo, haga esta oración, diga: Señor Jesús, perdona mi pecado, me arrepiento, me entrego a ti para salvación. Amén. Si vive en Ranchadero, pues te invito a la iglesia Candelero de Oro. Estamos ubicados en la residencia La Pangola, 300 metros más abajo de la cancha. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete en la campanita y Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.